Cuando estás haciendo un documental, la entrevista es uno de los recursos más importantes que tenemos para buscar y brindar información. Se trata de hacerle preguntas a alguien que sabe sobre el tema que contaremos en nuestro video, como la profesora, que ahora nos va a explicar cómo hacer una entrevista. Bueno, empezamos por la presentación de la entrevistada. Muy bien. Me llamo Mercedes Bustamante y soy profesora de segundo año. O también se me puede presentar simplemente con gráfica. ¿Y en qué caso se usa la entrevista? Se usa para contar un hecho que pasó y que no vivimos. Puede ser una pelea, un partido de fútbol, un viaje. Entonces entrevistamos al protagonista del hecho o a un testigo del hecho. También se utiliza para saber la opinión de alguien sobre un tema, por ejemplo, qué opinan los padres sobre el secundario. Entonces ahí te conviene tener varios testimonios. O también para saber qué opina un experto sobre un tema que sabe mucho. Ah, como usted ahora. Bueno, sí. ¿Y estamos bien así para hacer la entrevista? Más o menos, porque así sentados lado a lado podría confundirse quién es el entrevistado y quién es el entrevistador. Incluso también puede confundirse el nombre del zócalo. Ah, bueno, en ese tema usted es la que sabe, profe, así que... Que el entrevistador y el entrevistado aparezcan encuadrados de diferente manera ayuda a distinguir quién es el que más va a hablar. Y también le da más protagonismo al entrevistado. Entonces, ¿el entrevistado es el protagonista? Generalmente sí, pero también puede pasar que el entrevistador tenga una presencia significativa, ya sea porque guía la entrevista hacia donde más le interesa o porque emite sus propias opiniones, por ejemplo. ¿Y hay mucha diferencia entre que el entrevistador aparezca delante de cámara haciendo las preguntas o que esté fuera de cámara sin que se lo vea? No, no hay mucha, pero el hecho de que no aparezca le da todavía más protagonismo al entrevistado. ¿Así está bien? Así está perfecto, muy bien. Y el entrevistado, que en este caso soy yo, tiene que contestar mirando a cámara. Por eso está muy bien donde te ubicaste, bien cerquita de la cámara. ¿Por qué? Porque si yo contestara, por ejemplo, al costado, sí, no, queda un poco raro, ¿no? En cambio, si te contesto a vos bien cerquita de la cámara o mismo a la cámara, pareciera que le estoy prácticamente hablando al espectador. ¿Y esa imagen queda siempre igual? Sí, pero bueno, si querés darle algo de variedad, podés mostrar un gesto expresivo del entrevistado. Por ejemplo, haciendo zoom a la boca o a las manos o algún objeto significativo de su entorno, para luego volver al plano más abierto. Esto hay que hacerlo de una manera muy prolija durante la filmación porque es algo que después no podés arreglar en la edición, porque cortarías la continuidad de sonido. ¿Y en cuanto a las preguntas? Para ser claros al preguntar y no olvidarnos de nada importante, lo más conveniente es tener redactadas las preguntas de antemano. Y también tienen que guardar un orden según el contenido del tema. ¿Por qué? Porque es importante que las respuestas tengan cierta coherencia y que sean entendibles para el público. Por ejemplo, una de las tácticas es empezar preguntando lo más sencillo para llegar a lo más complicado. ¿Y siempre tiene que aparecer el entrevistador, ya sea delante o detrás de la cámara? Muy buena pregunta. El entrevistador puede aparecer delante de la cámara, detrás de la cámara o no aparecer en absoluto. En ese caso, el entrevistado va a contestar la pregunta retomando la pregunta como si no se hubiera hecho. ¿Y qué quiere decir retomando la pregunta? Retomar la pregunta quiere decir elaborar la respuesta como si fuera una oración completa. Y generalmente se usan las mismas palabras de la pregunta como acabo de hacer yo. ¿Algo para agregar? Sí, que la entrevista puede resultar un poco estática. Por eso es conveniente usarla en videos de corta o mediana duración. Si van a hacer un video largo, por ahí es mejor combinarlo con otros recursos como pueden ser imágenes de archivo o gráficas explicativas. Gracias, profe. Una entrevista ejemplar. La entrevista es mayormente un recurso del documental, pero también puede utilizarse en la ficción. Puede ser que haya una entrevista dentro de la historia que estamos contando o que a través de una o varias entrevistas vayamos develando lo que queremos narrar.